todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Study With Me by IA. Hoy os voy a enseñar cómo usar la que para mí es la mejor aplicación de organización, Notion. Antes de empezar, nada más deciros que esta aplicación es completamente gratuita, por lo que su suscripción no os costará nada. Para comenzar, nada más tenemos que escribir en nuestro buscador Notion y la primera opción que nos sale es en la que tenemos que pinchar para poder registrarnos. Aún así, yo también os voy a poner en la descripción el enlace a esta página. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es continuar con Google y poner nuestro correo electrónico aquí. Si es la primera vez que iniciamos sesión en Notion, tenemos que eliminar todas las páginas que nos aparecían antes en esta parte de aquí de la izquierda y añadir una página nueva. Esta aplicación es completamente personalizable, por lo que todo lo que queramos que se encuentre en nuestra página lo vamos a tener que hacer nosotros, pero es muy sencillo de hacer. Primero vamos a configurar nuestra página para personalizarla un poco. Aquí en la parte superior derecha vamos a pinchar en los tres puntos y podemos escoger el tipo de letra que nos guste y sobre todo una opción de las más importantes son las de texto pequeño y ancho completo. El ancho completo es bastante útil ya que nos permite utilizar en su totalidad toda la página, y el texto pequeño ya es según nuestra preferencia, si queremos que las letras estén más grandes o más pequeñas. Una vez que ya hemos personalizado los conceptos básicos de nuestra página, lo que vamos a hacer es añadirle un título. Por ejemplo, a esta página yo le voy a poner personal, ya que va a ser en la que yo anote mis asuntos del día a día. Ahora, para personalizarla todavía más, vamos a poder añadir un icono y una portada. Añadiendo el icono nos va a poner uno aleatorio que después podremos cambiar, y también podemos añadir nuevos iconos que ha puesto la aplicación que son más minimalistas, en los que le podemos cambiar el color. Por ejemplo, si ponemos cualquiera de estos podemos escoger entre los colores disponibles. Y también tenemos la opción de personalizar, ya que aquí podemos pegar el enlace de o bien una imagen o bien un GIF para ponerlo desde nuestro propio ordenador. Para los iconos de nuestra página principal, Notion tiene una página propia que se llama notion.vip, en la que nos permite seleccionar entre una cantidad de iconos que ellos tienen predeterminados. Aquí simplemente tendríamos que copiar el link y en nuestra página principal pegarlo. Le damos a enviar y, como veis, ya se nos ha pegado el icono que hemos seleccionado en la página anterior. En cambio, si lo que queremos es poner un GIF como imagen, os voy a dejar en la descripción el enlace a dos páginas. Si te está gustando el vídeo y te interesa todo relacionado con la organización y el estudio, no te en la olvides que de tenemos suscribirte para no distintos tipos perderte de nada. imagen, en el que algunas de ellas pueden ser animados. Y si no, también está esta otra página que se llama Gipher, en la que simplemente tendríamos que pinchar en el GIF que queremos descargar, lo descargamos y simplemente tenemos que pinchar aquí y en la opción de personalizada vamos a subir un archivo. Aquí vamos a subir la imagen que acabamos de descargar. Tardará un rato en cargarse y una vez se haya completado ya tendremos aquí nuestro GIF personalizado. Esto, si lo vamos a hacer para una página de estudio, es menos recomendable, ya que es más fácil distraerse con un GIF que con una imagen normal. Pero, al igual que aquí en nuestra página principal se ve, en la izquierda donde aparecen las páginas que tenemos también se puede ver el GIF en movimiento. Ahora os voy a enseñar a hacer vuestra propia página de Notion. Pero si vosotros no queréis hacerla por completo personalizada, ya que es muy laborioso, hay miles de páginas en las que podéis descargaros las plantillas y utilizarla para vuestro propio Notion. Aquí os voy a dejar en la descripción una de ellas, que es la propia de Notion, en la que tenéis muchas de estas páginas, pero el problema es que la mayoría de ellas son de pago. En otras muchas las plantillas las tienen completamente gratis para que las podáis descargar y usar a vuestro antojo. Aquí hay otra de estas en las que simplemente, si queréis usar una página, pincháis en la plantilla y aquí tenéis ya la plantilla disponible para descargar.
Aquí simplemente tenemos que duplicarla y como podéis ver, cuando lo duplicamos se nos va directamente a nuestro Notion y ya la tendremos en nuestra página de Notion personal. Aquí, por ejemplo, podéis ver mi Notion personal, donde tengo organizadas las semanas, los estudios, los hábitos e incluso compras y gastos. Aquí tengo, por ejemplo, el de estudio. Y si queréis saber cómo organizar vuestro Notion de esta manera, no olvidéis en dejarlo en los comentarios para que haga un tutorial más extenso o incluso un tour en el que os deje las plantillas. Pero ahora sí, vamos a ver cómo nosotros mismos podemos crear nuestra propia página de Notion. Como podéis ver, aquí nos dan muchas opciones, ya que Notion antes solo estaba disponible en inglés, pero ya lo han actualizado y está disponible en español. Aquí podemos importar una nueva plantilla y si pinchamos en el apartado propio de plantillas nos ofrece todas las opciones disponibles que podemos crear en Notion. Tareas pendientes, proyectos y tareas y todo tipo de tareas, proyectos o métodos de organización que queramos. Como bien podemos ver, tiene apartados específicos como de uso personal, de estudiante, de gestión de productos. Aquí cuando entramos podemos ver las distintas plantillas que nos ofrece que están ya prehechas, aunque nosotros mismos también podríamos crearlas a nuestra forma personal. Como podéis ver, tiene todo tipo de planificadores y para los estudiantes también tiene varias secciones en las que nos podemos organizar. Aún así, lo que vamos a hacer va a ser escribir nosotros mismos lo que queremos. Vamos a darle a la raya en diagonal y aquí nos va a dar la opción de insertar lo que sea que queramos. Por ejemplo, cuando vayamos a comenzar una nueva página, lo que podemos hacer es insertar una cita. Aquí podemos escribir lo que sea que queramos y si seleccionamos lo que escribimos, tenemos varias opciones. Aquí nos han dado la opción también de integrar la inteligencia artificial, pero las opciones que os quiero enseñar son estas. La de edición de texto, en la que tenemos para poner la palabra en negrita, en cursiva, subrayada, tachada, la podemos poner incluso con otros colores y la opción que es muy interesante es esta, la de crear una ecuación, ya que como podéis ver nos pone la letra de otro tipo, de otro estilo, que no tenemos en estos tres que nos ofrece la página principal. Todo esto también se puede personalizar, ya que si pinchamos en los tres puntos podemos darle el color que queramos. Podemos dar tanto un color de fondo, que podemos ponerlo de cualquiera de estos colores que nos ofrece, como un color a la propia letra. Para poder decorar todavía más nuestra página de Notion, lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta parte superior y añadir una portada. Aquí nos va a insertar una portada aleatoria de nuestro Notion, del propio Notion, y podemos cambiarla por otras propias del sistema o incluso subirlo desde nuestra galería. También para poder hacer divisiones entre las secciones que queramos de nuestra página o simplemente darle un poco más de color a nuestra página personal, lo que vamos a hacer es en estos 6 puntos que nos aparecen al lado del espacio donde vamos a escribir, vamos a pinchar en ellos y en color vamos a darle a cualquiera de estos colores de fondo. Y si lo hacemos nos pondrá, como podéis ver, una franja horizontal de ese color. En Notion todos los elementos que queramos se pueden mover. Simplemente pinchamos en los 6 puntos y lo dirigimos donde queramos. Puede ser arriba o incluso al lado de otra sección que tengamos ya hecha. Ahora os voy a enseñar cómo insertar los conceptos básicos en nuestro Notion. Simplemente tenemos que pinchar en cualquier parte de nuestra página y darle a la barra en diagonal en nuestro teclado. Como vemos, se despliega una página en la que tenemos todas las herramientas que podemos utilizar en nuestro Notion.
Las más importantes para saber configurar son estas de aquí. Por ejemplo, en la vista del calendario, aquí ponemos el nombre de cualquier calendario y una vez tenemos el nombre escrito le vamos a dar a New. Aquí es importante que pongamos un nombre distinto a cada calendario que vayamos creando, porque si no vamos a tener el mismo para todos y lo que editemos en uno se editará en todos los que tengan su mismo nombre. Lo importante es editar este nombre de aquí, que es el que vais a ver cuando vayáis a editar el calendario, y este segundo nombre ya lo podéis editar a vuestro gusto. Ahora, para añadir cualquier evento simplemente tenemos que pinchar en un día y poner aquí el evento que vayamos a tratar. Al igual que en las páginas podemos añadirle un icono, cual sea que queramos, e incluso una portada, que nos aparecerá, al igual que en nuestras páginas, aleatorio. Ahora, podemos ponerle distintos elementos, le damos a añadir opción y aquí podemos escribir lo que queramos. Y lo más importante es editar cuando, si queremos que nos aparezca o no un recordatorio. Aquí le vamos a decir que, por ejemplo, nos recuerde un día antes. Le vamos a poner a que incluya la hora si así lo deseamos. Y podemos decir entre si lo queremos modo de 24 horas o de 12 horas. Aquí simplemente escribiríamos la hora a lo que lo queremos. Y cuando ya ha sucedido lo pone en rojo y si todavía no ha sucedido lo pone en azul. Una vez lo configuramos así, como lo hemos puesto a que nos lo recuerde un día antes, nos saltará una notificación si por ejemplo lo tenemos instalado en el móvil de este evento. Y como podéis ver, aquí aparece su nombre junto con su icono. Otra cosa interesante es la vista de tabla. Aquí tenemos que volver a escribir el nombre que queremos y le damos a crear una nueva. Aquí podemos insertar los elementos que queramos. Por ejemplo, si ponemos lo de tags, podemos incluir cualquier cosa que queramos, por ejemplo número, y si le damos a crear, una vez que vayamos a escribir aquí algo podemos seleccionar los elementos que hayamos creado antes. También podemos crear cualquier tipo de elemento que nos permita aquí. También tenemos para incluir hasta una fecha e incluso para escribir cualquier tipo de texto o número. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por quedaros hasta el final y no os olvidéis de dejar en comentarios si queréis saber más sobre Notion.